Ok, continuamos con la grabación. Bueno, repito, cuando tengo una cadena vacía de números, una secuencia vacía, nos vamos a regresar el valor de 1. Si tengo un solo número, entonces agarramos el primer primo, que es 2, y lo elevamos a la x más 1. Si tengo dos números, pues agarro el primer primo, lo elevo a la x más 1, el segundo primo lo elevo a la y más 1. Si tengo 3 x, y, z, x, y, z, pues entonces tomo 2 a la x más 1, 3 a la y más 1 y 5 a la z más 1. Y así en general, si tengo una secuencia desde x0 hasta xk, pues entonces voy a agarrar 2 a la x0 más 1, lo multiplico por 3 a la x1 más 1, y en general hasta el pk a la x k más 1. Ok. Entonces, por ejemplo, si tengo la secuencia 2, 1, entonces recuerden, tomo el 2 y lo elevo al primer número más 1. En este caso sería 2 a la 2 más 1, sería 2 a la 3, que sería 8. El siguiente, ¿cómo lo codifico? Pues lo codifico como, el siguiente primo es 3, entonces lo elevo a 3, lo elevo a la 1 más 1, que es 2, entonces 3 a la 2 es 9, por el 8 nos da 72. Y bueno, de la misma manera aquí tendríamos que multiplicar 2 a la 3, más 3 a la 2, más 5 a la 1, que pues si hacen la cuenta nos va a dar 360. Ok, entonces para cualquier valor de k, esta función, a la que le pasa una tupla de naturales y me regresa el valor que nos dé esa tupla, la notación entre corchetes con los elementos de esa tupla, pues es recursiva primitiva de aridad k más 1. Pero bueno, codificar sería inútil, al menos que podamos decodificarlo. Si nada más se fuera una dirección, pues no tendría sentido hacer la codificación. Tenemos que también poder decodificarlo. Bueno, para esto vamos a fijarnos en el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero positivo tiene una factorización en números primos, única excepto por el orden. Es decir, no importa el orden en que hagamos el producto, de hecho sabemos que es el producto de naturales es conmutativo, entonces pues no tenemos ningún problema. Entonces es única en ese sentido. Bueno, para decodificarlo, vamos a explotar implícitamente la unicidad de la factorización de números primos. En el ejemplo 19 daremos una función de codificadora recursiva primitiva. Bueno, pero no es la única forma de codificar usando números primos. Acá vamos a presentar otra forma para codificar cadenas de números. Si bien es un método conveniente para nuestros propósitos actuales, existen otros métodos. Un enfoque muy diferente, que si se acuerdan de su curso de lenguajes formales y autómatas, pues es codificar cualquier cosa en binario. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos esa tupla de x0 hasta xk, entonces ponemos un 1 y luego ponemos x0 ceros, que es lo que viene acá. A
continuación ponemos otro 1, justamente para separar. Y luego vamos a poner x1 ceros. Y así hasta el késimo volvemos a poner un 1 y x sub k ceros. Lo que estamos diciendo es que una secuencia de longitud n puede codificarse mediante el número cuya representación binaria tiene n unos. Y el número de ceros que siguen al yésimo 1 en la representación, pues corresponde al yésimo componente de la secuencia. Como ejemplos, ¿cómo codifico la secuencia 032? Pues bueno, muy fácil. Dijimos que poníamos un 1 y luego el número, tanto ceros como la magnitud de ese número. Como no hay, pues 0, pues no pongo nada. Luego para 3, ¿qué hago? Pues pongo un 1 y luego 3 ceros. Para 2, pongo otro 1 y luego 2 ceros. Y bueno, lo transformo a base 10, este número en binario, y pues nos da 196. Y así para todos estos. La vacía, pues nada más, como no hay ningún número, no pongo un 1, simplemente le dejo 0, para decir que es 0. ¿Y cómo codifico 0, 0, 0, 0? Pues nos quedaría, para el primero pongo un 1, y luego 0 ceros, un 1, y luego 0 ceros, etc. Y eso me da 15. Bueno, vamos a ver qué pasa en estas dos notaciones que obtenemos. Es decir, queremos codificar una secuencia de dos números solamente. Entonces tengo m y a n. La secuencia la conforma m y n. De acuerdo a esta notación en binario, pues tengo que poner un 1 para empezar a poner los m ceros de m. Luego pongo otro 1 para empezar a codificar los n ceros de n. Bueno, pues si hacen la cuenta, esto nos da 2 a la m más n más 1, más 2 a la n. Que si lo factorizamos 2 a la n, pues nos queda esto, ¿verdad? 2 a la n por 2 a la n más 1, más 1. La notación entre corchetes que nos daría, pues el primero uso el primer primo, 2 al n más 1, por el siguiente primo que es 3 al n más 1. Bueno, esas funciones que les vamos a llamar entre comillas de emparejamiento tienen la característica de que crecen exponencialmente a medida que m y n aumentan. Como verán, pues aquí eso es exponencial y esto es exponencial. Son diferentes maneras, pero ambas son exponenciales. Bueno, pero existen funciones de emparejamiento polinomiales y aquí hay una. Y es un ejercicio interesante que les sugiero que practiquen. Si bien están los ejercicios, va a ser ilustrativo hacer el ejercicio. Nada más por curiosidad. ¿Cómo codificamos? J de mn es igual a un medio de m más n al cuadrado más 3m más n. La función j es 1 a 1, por lo que el par mn es recuperable a partir del valor j de mn. Y bueno, en realidad la función j asigna el producto cartesiano de n en n 1 a 1 a los naturales. El ejercicio es el siguiente. ¿De dónde viene j? Bueno, pues para que tengan una idea, hagan ese ejercicio. Calculen j de mn para todos los valores pequeños de m y n, digamos para m más n menor o igual que 4. Luego hagan una gráfica en el plano, colocando el número j de mn en el punto del plano con coordenadas mn. Y bueno, vean si encuentran algún patrón. Ok, entonces pasamos a la siguiente parte, a la función primitiva recursiva de decodificación, de aridad 2.
cuyo valor en XY se escribe X sub Y, con la propiedad de que siempre que Y sea menor o igual que K, si yo le paso en notación de corchetes una secuencia de números y le digo que me dé la decodificación de el yésimo número, pues me va a regresar justamente X sub Y. Es decir, damos el código para una secuencia Y y me regresa el Y más un décimo término de la secuencia. Por ejemplo, si se acuerdan, dijimos que el par 2,1, por lo que ya dijimos, recuerden, ese es agarro al primer primo y lo elevo al primer número más 1. Y lo multiplico por el segundo número con el siguiente primo elevado a ese número más 1. Entonces, por eso nos daba, ¿se acuerdan? 92, porque teníamos 8 por 9. Entonces, lo que me debe dar es que 72 sub 0 es igual a 2, que es este número, o sea, me lo está decodificando, ¿verdad? Tomo 72 y me dice por qué resultó 72, me debe dar 2. Y si le digo que le dé el siguiente número, pues va a resultar que es 1. ¿Por qué? Pues porque el segundo elemento de la secuencia era justamente 1. Bueno, Ajá, es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, para eso tenemos que fijarnos en que el exponente de un primo Q en la factorización de un entero, permítame un segundito, perdón, perdón la interrupción nuevamente, por favor. Ok, entonces, déjenme ver si está funcionando, sí. Ok, entonces observen que el exponente de un primo Q en la factorización de un entero positivo X, pues no es más que el mínimo E, tal que Q a la E más 1 no divide a X. Es decir, la E más pequeña para la cual E más 1 sería demasiado. Bueno, entonces podemos acotar la búsqueda en X, porque si Q a la E divide X, entonces Q a la E está entre E y X. Es decir, el exponente de Q en la factorización de X no es más que esto. ¿Sale? El menor E, menor que X, tal que Q a la E más 1, pues no va a dividir a X. Bueno, entonces si suponemos que el primo Q es P sub Y, entonces vamos a definir esta función. X sub Y super asterisco, exactamente lo que escribimos aquí, tal que es el mínimo E menor que X, tal que P sub Y a la E más 1 no divide a X. Entonces, pues encontramos que esta cosita de acá, esa función, perdón, X sub Y super asterisco, es el exponente de PY en la factorización prima de X. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, necesitamos una función de decodificación. Necesitamos uno menos que el exponente del primo P de Y, P sub Y en la factorización del código de secuencia. Y lo vamos a definir así. La que ya definimos, X sub Y asterisco, bueno, X sub Y no es más que X sub Y asterisco monus 1, que pues si escribimos lo que acabamos de ver, pues no sería más que esto. Justamente recuerden, el mínimo E menor que X tal que P sub Y a la E más 1 no divide X, y le vamos a quitar 1.
Bueno, el lado derecho de esta ecuación, pues está escrito en el lenguaje que hemos estado generando, por lo que la función es primitiva, recursiva primitiva. Perdón. Bueno, como lo dice el lado derecho, la función prueba potencias del yésimo primo hasta que encuentra la más grande en la factorización de x y luego retrocede en 1 si p sub y no divide a x. Entonces, esta función de codificación va a valer 0, lo cual pues es bastante inofensivo. ¿Por qué? Pues sabemos que 0 no es primo, nos va a regresar, no va a saber, digámoslo así, cómo decodificar el número, pero al regresar a 0 sabemos que algo estuvo mal en la codificación. Si se notan, 0 sub y es igual a 0, pero bueno, piensen, como dice ahí, que tiene una razón diferente. Ok, entonces acabamos de ver la búsqueda acotada. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Queremos llegar a las funciones recursivas generales al permitir que las funciones se construyan mediante el uso de la búsqueda, además de la composición y la recursividad primitiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? La búsqueda, que también se le llama minimización, corresponde a un operador mu ilimitado. Como les decía al inicio, como si tuvieran un while. Entonces, tenemos que para una función parcial g de aridad k más 1, vamos a definir lo siguiente. El mínimo y tal que g de la tuple x con y nos dé igual a 0. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Pues como el menor número y tal que g de la tuple x con y nos dé 0, y para todo t menor que y, el valor de g de la tuple x con t está definido y es distinto de 0. Si existe tal y, aquí esa es la cosa que tenemos que, vamos a buscar indefinidamente hasta que encontremos esas condiciones. Que g de la tupla x con t esté definido y que sea distinto de 0. Y si no, pues vamos a tener que estar indefinido si no existe el y. Imagínense que si no existe el y, pues el programa, pues sí, si lo pensamos en términos de programas, pues se va a ciclar el programa. Como dice, esa cantidad no puede ser definida para algunos o todos los valores de la tuple x, incluso si g resulta ser una función total. Puede ser total la función, pero puede que nunca llegue a ser 0 el valor de esa función. Bueno, vamos a analizar este ejemplito. Supongamos que conocemos la siguiente información sobre la función g. Sabemos que g de 0, 0 es igual a 7, g de 0, 1 es igual a 0, g de 1, 0 está indefinido. Acuérdense, la flecha para arriba lo podemos ver como indefinido o diverge. Si pensamos en términos de programas, que diverge, ¿verdad? Que nunca termina. Y g de 1, 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que g de 0y, por este valor de acá y este valor de acá, nos va a regresar, perdón, el mínimo y tal que de g0y es igual a 0, nos regresa 1. Y el mínimo y tal que g de 1y es igual a 0, nos regresa indefinido, por este de aquí. Bueno, entonces dice que una función parcial h de aridad k se obtiene a partir de g mediante búsqueda si se cumple esta ecuación.
h de x de la tuple x es igual al mínimo y, tal que g de la tuple x con y alcanza el valor de 0. Si se cumple para todo x, vamos a entender esto, que es lo habitual, en el sentido de qué es lo habitual para que se cumpla una ecuación. Pues o ambos lados no están definidos, o ambos lados están definidos y son iguales. Si no, no se puede cumplir la ecuación. Si están indefinidos, está bien, no pasa nada. Pero tienen que ser ambos lados. Y si están definidos, tienen que ser iguales. Bueno, entonces vamos a decir que una función parcial es recursiva general si se puede construir a partir de las funciones cero, sucesor y proyección, y usando composición, recursividad primitiva y búsqueda. Recuerden, las funciones recursivas primitivas tenían todos los ingredientes excepto y la búsqueda. Esta búsqueda ilimitada. Si usamos la búsqueda acotada, todavía lo que obtengamos sigue siendo recursivo primitivo. Pero usando búsqueda ilimitada, tenemos recursividad general. Bueno, pues la colección de funciones parciales recursivas generales incluye todas las funciones recursivas primitivas, que son todas totales, y aún más. Un ejemplo extremo es la función vacía de aridad 1, es decir, la función cuyo dominio es vacío. Esta es una función parcial recursiva general y se obtiene mediante búsqueda a partir de las funciones constantes, de la función constante g de x y igual a 3. Recuerden que hace g, pues como le estamos diciendo que sea igual a 3, pues no vamos a poder obtener, pues su dominio es vacío. Ok, esta notación de acá arribita de ejemplo 11a significa, no sé si se logre ver, pero bueno, el 11a significa que vamos a extender el ítem de las notas o el ejemplo 11 de la sesión anterior, lo vamos a extender a las funciones parciales recursivas generales. Se cumplía con las primitivas, ¿verdad? Pero vamos a ver que también, si definimos la sumatoria y el producto como lo hicimos antes, van a seguir siendo, bueno, se van a cumplir para cualquier x particular. Estas funciones se definen para todo y o para un segmento inicial finito de los números naturales. Bueno, definimos una relación R como una relación recursiva general. Insisto, estamos generalizando lo que teníamos cuando era recursiva primitiva. ¿Qué pasa cuando sea recursiva general? Vamos a ver qué cambia y qué no cambia. Bueno, entonces tenemos una relación R como una relación recursiva general. Si su función característica es sub R, que por definición siempre total, es una función recursiva general. Bueno, como caso especial de búsqueda, siempre que es una relación recursiva general de aridad k más 1, entonces la función h de aridad k, definida de la siguiente manera, h de x igual a mu de y, de r de xy, el mínimo y, tal que se cumple la relación con la tuple x y y, es una función parcial recursiva general. Bueno, también como vimos en el ejemplo 11 de la presentación anterior, del video anterior, bueno, también vamos a tener una regla de sustitución. Siempre que Q sea una relación recursiva general de aridad n y tengamos n funciones g recursivas generales totales de aridad k, entonces la relación de aridad k, los x tal que se cumplen, tal que la tupla cuyos elementos están dados por los valores de las n funciones g, está en Q.
en la relación Q. Entonces decimos que es recursiva general porque su función característica se obtiene de CQ y la composición. Pero bueno, obviamente no va a ser necesariamente cierto en este caso si las funciones GI no son totales. Porque si no son totales, pues tendríamos valores indefinidos. Entonces, como dice, no nos va a ser la función característica de Q completo, sino solo su función no total del mismo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? También vimos la gráfica de una función recursiva primitiva. ¿Qué pasa con la función recursiva general total F? Su gráfica, pues, no es más que la tupla generada por la tupla X y Y, tal que f de x y es igual a y. Bueno, pues es una relación recursiva general. Perdón. De manera similar, la gráfica de cualquier función recursiva primitiva será una relación recursiva primitiva. Pero bueno, más adelante vamos a ver que esto va a fallar en el caso si la función no es total. Por cierto, en las notas tienen más ejemplos de los que estoy presentando ahora, para que no se generara un video tan largo. Bueno, y tenemos un teorema importante. Si Q y R son relaciones recursivas generales de aridad K, entonces también lo son el complemento de Q, la intersección de esas dos relaciones y la unión de esas dos relaciones. Y como veíamos, ¿se acuerdan del operador para todo? Y existe. Pues si tenemos vamos a tomar las tuplas. La tupla formada por la tupla X y Y, como todos los t's menores que Y, tal que cumplen la relación Q. El X es igual, ¿verdad? Bueno, perdón, es dual. Acá no son todos. Acá con que exista un t menor que Y que nos permita que la relación se cumpla, pues nos conformamos con eso. Y aquí sí la prueba no cambia. También la definición por caso sigue siendo válida, pero hay que tener más cuidado. Acá sí hay que tener cuidado con su demostración. Entonces, bueno, supongamos que es una función parcial recursiva general de aridad K y que es una relación recursiva general de aridad K. Entonces vamos a definir G a la Q por esta ecuación. Estamos viendo, vamos a la definición por casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es G a la Q de la tupla X? Pues nos regresa el G de la función parcial recursiva general, evaluado en la tupla X, si se cumple la relación Q con la tupla X, y nos regresa 0 si no se cumple. Entonces G a la Q también es una función parcial recursiva general. Pero si se acuerdan, cuando hicimos algo similar con las recursivas primitivas, simplemente hacíamos esto. Decíamos, G a la Q de la tupla X es igual a G de la tupla X y lo multiplicábamos por la función característica de Q en la tupla X. ¿Por qué ya no funciona aquí? Pues porque puede haber algunas X que no estén en el dominio de G, por lo que el lado derecho no estará definido. Y no en Q, por lo que el lado izquierdo sería 0. Porque la función característica nos regresa a 0 cuando la tupla no está en la relación Q. Bueno, en cambio, primero podemos usar la recursividad primitiva para construir esta función. G grande de la tupla X en 0, ya sabemos, regresa a 0. Y en Y más 1, bueno, con la tupla X y Y más 1, pues regresamos G de X, mediante recursión, ¿verdad? Es como X, excepto que tiene un interruptor de encendido y apagado.
Entonces tenemos esta ecuación. G a la Q de X no es que más la G que por recursión primitiva hemos definido, y eso pues nos demuestra que es una función parcial recursiva general. Si también tenemos otra función parcial recursiva general f de aridad k y definimos esto, h de x me va a regresar f de x si se cumple, si la tupla x pertenece a q. Y me regresa el valor de otra función con la misma tupla si esa tupla no está en q de la relación q. Entonces es una función recursiva parcial general. ¿Por qué? Pues hacemos esto. Este es en el caso de que sí se cumple la relación q. Más el complemento de g, más g al complemento de q. ¿Por qué al complemento de q? Pues es cuando no va a regresar g cuando no esté x. Cuando, perdón, la tupla x no pertenezca a la relación q. Bueno, asuma que g es una función parcial recursiva general de aridad k más 2 y sea f la única función de aridad k más 1 para la cual tenemos que f de xy es igual a g de f complemento de la tupla x con y, la tupla x de nuevo y luego y, para todo x y y. Entonces, si g no es total, entonces es posible que para algunos valores de la tupla x, la cantidad f de la tupla x con y se defina solo para un número finito de y. Entonces, f también es una función parcial recursiva general. Y la prueba es como lo hicimos con las funciones recursivas primitivas. Bueno, ya habíamos dicho que la colección de funciones recursivas primitivas no puede contener todas las funciones totales efectivamente calculables. En las notas se menciona la función de Ackermann y pueden buscar en internet a qué se refiere la función de Ackermann. Pero bueno, la función de Ackermann es una función que sí es calculable, pero crece muchísimo más que todas las... Crecer en el sentido de que vieron en análisis y diseño de algoritmos. Crece mucho más que cualquier función recursiva primitiva. Es decir, si grafican la función de Ackermann, va a crecer más que cualquier función recursiva primitiva. Bueno, la tesis de Church implica que la colección de funciones parciales recursivas generales pues contiene a todas, todo lo que es calculable. Tanto incluso a las no totales que son efectivamente calculables. Bueno, lo que vimos al inicio, no es posible diagonalizar la colección de funciones parciales recursivas generales. Por lo tanto, sí contiene a todo lo que es calculable. Recuerden que hay problemas que no son calculables, computables, algorítmicamente, como el problema de paro, que hizo muy famoso Turing. Bueno, pues ya finalmente aquí están los ejercicios, como les dije, son los de la sesión pasada, el único es el 10, que tienen que hacer esa demostracióncita. Vamos a ver cómo les va con eso. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpen las interrupciones. Nos vemos en un siguiente video. Pásenla muy bien. Chao.